Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor en este día, por ser un día tan especial, donde podemos nosotros comunicarte una palabra muy esencial para el tiempo que estamos viviendo, sabiendo cómo está el mover del espíritu de perdición del anticristo, estableciendo y dando los últimos pasos para que aparezca ese personaje que va a dictar paz y seguridad, para que la iglesia vuele al reino celestial. Soy el pastor Visitación Soto y este es el canal Pastor Soto Oficial, que te invita a suscribirte, a darle un like para que estos mensajes lleguen a más personas. Hoy queremos tratar brevemente un tema acerca de la iglesia. ¿Cómo será la iglesia en los últimos tiempos? Hablando de esas 5 vírgenes prudentes que no solamente guardan aceite en su lámpara, sino que en sus vasijas también. Porque como lo hemos dicho en otros videos, como la iglesia comenzó en esa gloria que comenzó, como dice Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés. ¿Y por qué la iglesia se le da el nombre? Esta es la iglesia de avivamiento, la iglesia que habla en otras lenguas, la iglesia que profetiza, la iglesia que ora por milagros. Ha pasado un momento tan difícil como es este, donde aún se han levantado doctrinas, se han levantado teólogos, estudiosos diciendo que esto fue para el principio. Pero vea usted cómo Joel capítulo 2 verso 18 establece claramente que después de todo lo que está pasando ahora, después del litigio de una guerra que ya no es fría, sino que es un témpano de hielo, y donde se han activado pues protocolos de armas nucleares. Oyendo y escuchando las noticias acerca de la provocación de Occidente hacia Rusia, y cómo Rusia tiene un método que se le llama mano muerta. Es un método que cuando desaparecen los líderes principales, mueren, qué sé yo, entonces se activa automáticamente este método de mano muerta y comienza a lanzar misiles de tal manera que destruiría todo el ámbito, la población del mundo, y si no, pues la deja infectada con inviernos nucleares. Así que el presidente Donald Trump se mira empujado antes de llegar a sentarse como presidente a comenzar a dialogar con el presidente Putin acerca de esta situación y cómo paran el peligro que se sobrevino y que pone en peligro a toda la humanidad. Lógicamente, el Señor nos dice en Mateo capítulo 24 que esto sería principio de dolores y que no teníamos por qué nosotros caer en un susto, en un miedo. Pero que, mis amados hermanos, lo que está escrito se va a cumplir. Entonces Joel capítulo 2 verso 28 dice que cuando después de todas estas cosas, es lógico, pues la iglesia ha entrado en un periodo de persecución
Estamos viendo nosotros en África, en Nigeria, en Congo, como multitudes están siendo perseguidas, están siendo muertos, están siendo quemadas las iglesias. Y bueno, hay toda una persecución. Lo estamos viendo en México también, cómo se ha desatado una persecución en contra del pueblo de Dios. Y cómo se le está quitando las casas, los terrenos, están siendo expulsados de las comunidades. Vemos cómo el pueblo de Dios ha comenzado a sufrir. Lo que no se dice que pasa en los Estados Unidos de América y en otras naciones, como cualquiera entra a un templo y le da un tiro al pastor. No se habla absolutamente nada de eso. Ahora, la iglesia del Pentecostés, la iglesia del avivamiento, esta iglesia que está ahí reservada para esa lluvia tardía y tempranera, pues estamos saliendo a hablar de lo que está pasando y cómo la iglesia actual será perseguida. De una manera o de otra, la iglesia le viene persecución, porque esta persecución lo que va a alentar es al pueblo de Dios a buscar al Espíritu Santo. Estamos en ese Pentecostés, celebrando ese Pentecostés, porque si no hubiese sido por el Pentecostés, la iglesia no existiera ya. Sin el Espíritu Santo es imposible que la iglesia exista. Sin el Espíritu Santo, cosa que algunos teólogos temáticos, le podría decir yo, y tercos, quieren abolir los dones que el apóstol Pablo nos habla, los dones que la iglesia ha recibido, como son los dones ministeriales, los 5 dones ministeriales o llamamientos ministeriales, más los dones con que ha sido dotada la iglesia para hacer la obra del ministerio. Así que ninguno de ellos podemos nosotros quitarlo, porque usted no se puede quitar un dedo de la mano porque quedaría con 4 y ya no podría tomar bien, agarrar bien. Así que no se puede quitar ni un don de ellos, porque esos dones son para edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia haga la obra del ministerio. En predicación, como es un don, un llamamiento, en sanidad de los enfermos, en repartimiento de ayuda, como son los dones de misericordia. Y en fin, la iglesia fue dotada de todos esos dones para que en este último tiempo, de este derramamiento del Espíritu Santo, porque, mis amados, la iglesia es pentecostal todavía. Y quiero decir, no como lo dicen los que guardan el sábado, no como lo dicen los adventistas, que como cuando hablan quieren solamente decir que ellos son los únicos que van a ser salvos. Eso sí, después de la gran tribulación. No, la iglesia del Pentecostés habla que los redimidos vamos a ser arrebatados. Puede estar en una iglesia que no es de origen pentecostal, pero si tú tienes una fe en el Señor y tú guardas la palabra y tú crees todo esto, tú eres un pentecostés, y entonces serás arrebatado juntamente con la iglesia. No queremos decir que solamente aquellos que creemos en el arrebatamiento, aquellos que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, y que celebramos y que todavía nosotros hablamos en lenguas, todavía creemos en la profecía, dejando aparte los falsos profetas. Quiero que me entienda, porque la iglesia siempre ha profetizado. Tenemos palabra escrita, amén. Pero el Espíritu Santo establece bien en el libro de Hebreos, que dice: si oyeses hoy su voz, como lo dice en un salmo también, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy te tocó el oír la voz de Dios, eres bienaventurado. Aunque eres bienaventurado si escudriña las Escrituras y obedece la palabra de Dios, eres bienaventurado, porque la palabra es espíritu y es vida.
No se puede separar al Espíritu Santo de la palabra de Dios, ni tampoco de que el Señor, que dice, el que hizo la boca no hablará. Así que todavía las ovejas del Señor escuchamos la voz, pero viene ese tiempo, mis amados, donde tenemos que irnos preparando. Yo quiero hablar acerca de lo que viene el futuro año, porque la iglesia tiene que ser perseguida. El juicio tiene que comenzar por la casa. Eso es así, para depurar la casa. Ahí se va a saber quién es de Dios y quién no es de Dios. El que no es trigo, se va a quemar. El que no es un pez bueno va a ser echado fuera. El que es cabrito va a tener que salir de la congregación. Porque lo que viene para los futuros años es algo que va a probar a la iglesia. Es algo que comenzará con la iglesia, como que si la iglesia está siendo aborrecida. Van a ocurrir dos cosas en ese mover. Una, que crean que los cristianos evangélicos son lo peor, que hay que alejarse de ellos porque contaminan. Dos, siendo la iglesia la sal de la tierra, Dios le va a privar a este mundo de la iglesia. Así que estamos llegando nosotros, estamos siendo empujados por la profecía al final de los tiempos. Así que he estado yo pues insistiendo en hacerle saber al pueblo de Dios que viene una prueba grande para la iglesia. Que vienen encierros, que viene persecución, prohibiciones, de los cuales nosotros, si no estamos revestidos del Espíritu Santo y si no nos volvemos al Pentecostés, si no lo volvemos al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hay absolutamente nada, no puede pasar absolutamente nada. Él es el encargado de la iglesia, Él es el tutor, Él es el paracleto. Él es el que cuida la iglesia, el que equipa la iglesia, el que le da fuerza, el que reviste, el que levanta los ánimos, el que hace los milagros en el nombre de Jesús. Ese Espíritu Santo en nosotros. Recordemos, cuando la iglesia sea quitada y el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Quiero dejar claro algo en este día, y es que el Espíritu Santo, siendo Dios, la tercera persona de la Trinidad, Él abarca todo el universo, Él está en todo lugar. Así que cuando decimos que será quitado su ministerio en la iglesia. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo seguirá trabajando, operando en este mundo, porque ¿quién podría ser salvo en la gran tribulación sin el Espíritu Santo? Mas, sin embargo, ese ministerio de avivamiento que hoy comenzamos a ver, porque yo creo en mi corazón que ha comenzado un avivamiento, un verdadero avivamiento, no los avivamientos que anuncian los falsos apóstoles y los falsos profetas, sino este avivamiento marcando los últimos tiempos antes de que esta iglesia gloriosa, revestida, revestida del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, haciendo los milagros del Señor Jesucristo, haciendo milagros, prodigios y portentos como yo podría contárselos hoy, los que yo he visto siendo un evangelista, siendo un pastor y siendo un misionero, pero también he sido un evangelista desde mis primeros pasos en el Señor. He sido evangelista y puedo hoy testificarle los milagros que yo he visto. He visto prodigios, como el Señor sopla para llevarse una humareda que está fatigando a una comunidad. Y como orando, el Espíritu Santo ha mandado vientos. Y milagros de salud, de sanidades, en todo mi predicar en varias naciones. He visto estos milagros poderosos y portentosos. Podríamos decir algo, sin el Espíritu Santo, sin esa llenura, sin esa búsqueda de este amado Dios. Porque Jesús dijo, no dejaré huérfanos. Les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre.
Se le llama el Espíritu de Cristo porque el Señor Jesús lo pidió. Él lo pidió al Padre, pero el Padre lo envió. Jesús dice el Espíritu que procede del Padre. Y la Biblia dice el Espíritu de Cristo, el cual nosotros, la iglesia, necesitamos a gritos en este tiempo. Lamentablemente hemos visto una iglesia que ha palidecido, una iglesia que ya no predica acerca del bautismo del Espíritu Santo. Una iglesia que, como aquellos discípulos que habían sido o se habían convertido al Señor Jesucristo y fueron bautizados en el bautismo de Juan, el apóstol Pablo les preguntó: ¿y habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: no sabemos ni siquiera quién es el Espíritu Santo, háblanos tú. Y luego que los bautizó en el nombre del Señor Jesús y impusieron manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hoy ni siquiera se oye decir que es un bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vemos cómo hay pastores que ni siquiera han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Antes era un requisito para ser un ministro, para ser un líder en la iglesia, que hubiese recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es un requisito para todo, no solamente para ejercer una posición ministerial, pero es un requisito para la vida abundante que un cristiano debe de vivir, valga la redundancia. Porque Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Él nos llevará al perdón, Él nos llevará al amor, Él nos llevará a la unidad del cuerpo de Cristo. Sin Espíritu Santo no podría existir la iglesia, de ninguna manera. Así que veamos ahora, viendo el tiempo que estamos viviendo, cómo se viene una persecución, cómo se viene una nueva pandemia, una nueva plaga para el siguiente año. Porque todo esto está previsto, como lo dice la Escritura, y como las élites oscuras han programado todo esto. Nosotros, la iglesia, necesitamos estar revestidos del Espíritu Santo. Y si nosotros vemos cómo hoy en las congregaciones no hay mover del Espíritu Santo. No hay un mover del Espíritu Santo. No mire esta gente temblando usted, no aquellos que hacen show. Pero antes era muy normal ver un creyente temblando bajo la unción del Espíritu Santo. Porque cuando desciende ese fuego del Espíritu Santo, yo le aseguro que hay una manifestación del reino de Dios. Inmediatamente hay señales, hay milagros. Inmediatamente el creyente se siente en otra dimensión. La carne deja de gobernar. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos lo deja bien claro. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo la gente se va a sujetar a Dios si está vacía del Espíritu Santo? Hoy miramos nosotros a los creyentes caminando como les viene su gana. Hoy no se ora para que el Espíritu Santo le muestre a uno si puede salir o puede salir, si puedes hacer lo que quieres hacer o no lo puedes hacer. Porque verdaderamente Él es el que conoce todo. Póngalo de esta manera, es Jesús, otro Jesús con nosotros. Porque los tres ocupan un lugar muy especial en lo que es el Dios eterno. No que son una sola persona, como dicen los Jesús solo, sino que son estas tres personas trabajando a la vez. Pero que en el caso de nosotros que estamos en la tierra, estamos en las manos del Espíritu Santo. Entonces, no es posible que nosotros ignoremos
el avivamiento que el Espíritu Santo quiere traer a nuestras vidas. No podemos ignorar que Él quiere que nosotros nos manifestemos en los dones que Él nos ha dado. La iglesia tiene que volver al Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Bueno, ya sabemos, en Israel era la fiesta de las cosechas. 50 días después de los primeros brotes que se presentaban al Señor, las primeras ramitas que se mecían, venían la fiesta de las grandes cosechas. Y ahí fue donde descendió el Espíritu Santo. Por eso es que vemos nosotros todos esos judíos, todos esos hebreos que vinieron de otras naciones y escucharon que cada uno hablaba en su propia lengua. Este es el milagro del Espíritu Santo, ¿no? El milagro del Espíritu Santo. Y aquellos teólogos que niegan todo esto, quiero recordarles que esto sucedió también en la casa de Cornelio. Cómo el Espíritu Santo bautizó a toda la familia y a todos los siervos del centurión romano. Y de ahí eso siguió a todas las naciones de Asia. Y era un requisito. Todavía, cuando yo comencé a crecer en el Evangelio, era un requisito ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero hoy, como esa región donde los que se convirtieron a Jesús no sabían quién era el Espíritu Santo, porque los que fueron a predicar no tenían mucha capacidad en la enseñanza de la palabra. De la misma manera, hoy mucha gente ignora. Por eso es que la gente no ayuna, la gente no ora, la gente no vigila, porque le falta el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo avivado en nuestra vida, Él nos va a llevar a ayunar, a orar. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el Espíritu Santo como nosotros en este tiempo nos va a guardar, nos va a cuidar de la falsedad y de la mentira que está arropando este mundo. Porque hay una gran mentira que se ha desarrollado en este mundo. El espíritu de Satanás ha levantado una gran mentira, como dice el Espíritu Santo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. De ahí del verso 3 en adelante usted lo puede leer. Cómo el Señor les envía un espíritu de mentira al mundo y a aquellos que andan extraviados para que crean al espíritu de mentira y no crean en la verdad y no se salven. Bueno, pues nosotros, los que amamos el Pentecostés, los que amamos al Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, en este último tiempo, en ese derramamiento de Joel 2:28, podremos reconocer a los espíritus mentirosos, podremos reprenderlos. La iglesia seguirá manifestando esa llenura a través de las lenguas. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién habla más lenguas que yo? Para aquellos que dicen, no, el que habla una lengua, que nada más que hable una vez en la congregación, si no hay intérprete que calle. Yo no puedo esconder el hecho de que el Señor me ha llenado con su espíritu, de ninguna manera. Para mí sería un sacrificio eso. Eso quiere decir que el apóstol Pablo allí en silencio hablaba, balbuceaba las lenguas, orando, porque cuando hablamos en otras lenguas, lo que hacemos es que nos comunicamos, nuestro espíritu se comunica con Dios. Alabamos a Dios en otras lenguas. Y podemos sentirnos que la carne pues ha perdido la batalla. Pero si no buscamos este Pentecostés, si no buscamos al Espíritu Santo, entonces ¿cómo vamos a tener discernimiento? ¿Cómo vamos a tener sabiduría? ¿Cómo vamos a tener ciencia? ¿Cómo vamos a tener profecía? Nos vamos a convertir en una iglesia rutinaria y religiosa. Pero esa no es la iglesia que el Señor se va a levantar. La iglesia que el Señor va a levantar va a ser esta llena del Espíritu Santo. Como en el principio. El mundo será convencido por los milagros reales que se van a producir, hechos por la mano de los siervos, que como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en ofrenda agradable a Dios, que es nuestro culto racional, pero sin el Espíritu Santo.
La iglesia naciente no hubiera podido llegar muy lejos sin la llenura del Espíritu Santo. Sin obedecer la palabra del Señor, no se vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces me van a ser testigos. La pregunta es, ¿cómo puede predicar a alguien que no está lleno del Espíritu Santo, que no ha recibido el bautismo? ¿Cómo va a poder sostenerse en pie en el tiempo que viene? Tiempo de peligro, tiempo de persecución, tiempo de juicio para la iglesia. Porque es preciso que el juicio comience por casa. Que no crea que solamente los africanos van a ser perseguidos, sino que nosotros también vamos a ser perseguidos. Porque ya quedó establecida esa palabra, que como lo persiguieron a él, a Jesús, así nosotros vamos a ser perseguidos. Pero de verdad, con esta unción, con este avivamiento del Espíritu Santo, la persecución no la vamos a sentir. Y es que usted, lleno del Espíritu Santo, pueden quitarle la vida y usted no sentir nada, porque está revestido, tiene el valor, tiene la unción del Espíritu Santo. Usted puede ser transformado en otro hombre, ya no en el hombre carnal, sino en el hombre espiritual. Hoy ha llegado un tiempo de poner la mirada en el Espíritu Santo. Poner nuestra mirada en el Espíritu Santo. Nuestro consolador, nuestro ayo, nuestro paracleto, nuestro consolador. El que va a producir el milagro de darte las fuerzas, como dice Isaías. Como dice Isaías, el Señor habla en Isaías: ¿no has conocido, no has sabido que yo soy el Dios eterno, el cual hizo los cielos y la tierra? El cual no se cansa con cansancio. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy por hoy necesitamos al Espíritu Santo. Hoy por hoy tenemos que volver a ese Pentecostés, a ese avivamiento personal. Pero luego, cuando nos reunimos en el templo, todos esos tizones encendidos, todas esas llamas se convierten en un fuego grande que el diablo no puede resistir. Es tiempo de volvernos a ese Pentecostés. Es tiempo de celebrar Pentecostés. No el Pentecostés que es un ritual, lo convirtieron en un ritual, sino en el Pentecostés, esa llegada del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu Santo. Porque hoy estamos, amados míos, en el tiempo de la fe. Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Visitación Soto. No te olvides, dale un like, suscribirte y recomendar nuestros videos. Cuando tú escuches este mensaje, oro al Señor que recibas fortaleza. Si estás enfermo, que seas sano. En el nombre de Jesús, oro por eso. Y que el Espíritu Santo se manifieste en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y será hasta el próximo video.